Hey amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, como siempre. Hoy quería hablaros de un tema tan delicado como es el tema de la infidelidad, que es un tema pues que, como sabéis, está súper presente en la sociedad. Quería entrar un poquito a analizar por qué hay tanta infidelidad, cómo podemos evitarla y también cómo podemos sanarla una vez que se ha producido. ¿Por qué se da la infidelidad? Pues mirad, en primer lugar porque vivimos en una sociedad que está hipersexualizada. Todo está sexualizado, o sea, la pornografía, el tema de relaciones sexuales inmediatas, la gratificación sexual está por todas partes, en las canciones, en las series, en la televisión, en todas partes, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues hace como que se genere en el corazón del hombre y en su cuerpo pues como un deseo sexual hiperexagerado, y entonces pues es muy fácil entrar en intimidad sexual con personas que no conoces casi y de repente pues sin querer empiezas con una cosa con otra y te acabas liando, ¿no? Hemos perdido las barreras de pudor, está la sexualidad tan presente y nos hacen creer con tanta facilidad que la sexualidad es como el mayor placer al que podemos aspirar, que es mucho más fácil caer en el erotismo, en la sexualidad y por tanto también en formas de infidelidad. Otro motivo es el significado que hoy en día se da a la sexualidad, ¿no? El sentido tradicional de la sexualidad es que tú te unes a una persona y te haces una sola carne con esa persona, o sea que cuando le das tu cuerpo, le das tu corazón y que por lo tanto te unes con una unión profunda, total. Sin embargo, hoy en día, como la sexualidad, tener relaciones sexuales parece que es solamente como un abrazo fuerte, que es un paso más, que no implica nada más, que no implica el corazón, parece que yo puedo implicar el cuerpo sin implicar el corazón, es mucho más fácil pasar a una intimidad de tipo sexual o afectivo con la gente porque como que ya no hay esas barreras naturales que existían desde siempre y ya no se considera que la exclusividad del corazón sea para una sola persona y entonces haya que entregárselo a esa persona, ¿no? Han cambiado completamente la concepción de la sexualidad humana y eso hace que hoy en día, pues, concepciones desde el poliamor, que es directamente infidelidad pactada, hasta los deslices o hasta engaños sostenidos, sean mucho más fáciles que en otras épocas. También hoy en día hay muchas más heridas emocionales que en otras épocas, ¿no? Pues frustraciones del corazón, problemas, dificultades, ¿no? Las heridas emocionales suelen llevar a rasgos insanos de personalidad y también a la búsqueda de compensaciones afectivas, ¿no? Que es intentar compensar una carencia que he tenido con algo. Pues una persona que se ha sentido poco valiosa, por ejemplo, de repente empieza a gustarle a alguien, se siente como valiosa, pues eso le puede abrir, por ejemplo, la puerta a una infidelidad, ¿no? Las heridas emocionales pueden hacer que para ciertas personas el riesgo de infidelidad como que de algún modo sea más grande, pues porque se pillen de una persona porque la idealizan, o buscan en una persona lo que no tienen en su pareja, o porque siempre han tenido la espinita clavada de no sé qué y justo aparece alguien que parece que se lo puede dar, ¿no? La idealización de otra persona que de repente viene y me parece que es como justo lo que yo estaba esperando, y eso también pues facilita y hace que caigamos en la infidelidad. También en la pareja la falta de comunicación puede llevar a la infidelidad, porque cuando no hablamos, cuando no nos comunicamos, cuando no nos contamos cómo estamos, una pareja te puede decir, no, si estamos muy bien, y de repente resulta que le está engañando a la persona, ¿no? A veces en la relación se da por sentado que la cosa está funcionando, y no tiene por qué. Entonces la falta de comunicación en las parejas a veces lleva a que uno de los dos busque fuera lo que no tiene dentro, porque realmente uno de los dos no sabe en qué momento está la relación porque no hay comunicación, y entonces es súper importante en ese sentido, como veremos, la comunicación. Cuando una pareja tiene problemas en ese sentido, puede buscar compensaciones fuera de la pareja. Pues si con mi pareja estoy mal, hay mal rollo, no nos hablamos, o hay un tema que se me ha fastidiado pero no se lo he dicho, puedo buscar cómo compensar esa falta de cariño, de amor que siento por mi pareja en otra persona. Entonces de repente, pues cuando tu pareja no te da lo que te tiene que dar, la comprensión, el cariño, la apertura del corazón, la comunicación, pues tu corazón empieza a pegarse a otra persona en la que empiezas a ver de repente pues lo que no tenías en el otro lado, y entonces pues acabas siendo infiel. También hay veces que la falta de seguridad en el corazón puede ser una de las causas de la infidelidad. ¿En qué sentido? En el sentido de esas personas como que no se conforman con nada. Siempre piensan en lo que se están perdiendo, ¿no? En lo que podrían tener, y si otra persona me va a llenar. Personas que quieren tenerlo todo, pero no por malicia, sino por inseguridad en el corazón. Como que no son capaces de conformarse con lo que tienen, y siempre parece que fuera están las mejores cosas, ¿no? Y entonces les lleva como a empezar a tontear o fantasear con otras personas, y al final acaban también cayendo en la infidelidad. Entonces son un poco como causas que pueden llevar a una persona a ser infiel y a vivir una infidelidad, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podemos evitarlas? Pues obviamente podemos evitarlas cuando hacemos frente a las causas que llevan a la infidelidad. En primer lugar, en relación con la hipererotización, el pansexualismo, sexo por todas partes, pornografía, todo sexualizado, las canciones, las series, la televisión,
lo que tenemos que tratar de vivir es la castidad, ¿no? La castidad no es una represión, sino que la castidad es que yo mis energías sexuales las pongo al servicio del proyecto de mi vida. Entonces, si yo no soy capaz de tener autocontrol y autodominio en el mundo sexual y en el mundo de las emociones, entonces va a ser fácil que llegue alguien y juegue conmigo, o que si tengo un problema con mi pareja, pues busque algo por ahí que me lo intente como compensar, para no dejarme consumir y no dejarme comer por la hipererotización, la pansexualización, y entonces no caer en lo sexual casi como una compulsión o como una necesidad, ¿no? Es bastante común hoy en día el vicio de la pornografía, incluso la adicción a la pornografía, la masturbación, que hacen que al final haya un imperio del instinto, y entonces el imperio del instinto hace como que busques sexo por encima de todo, y cuando no lo puedes tener, pues entonces lo buscas por ahí, ¿no? Y entonces empiezan las infidelidades. Por eso la castidad es uno de los grandes antídotos contra la infidelidad. En ese sentido hay que tener en cuenta que la castidad es poner el sexo al servicio de la entrega. La sexualidad, el sexo no es un fin en sí mismo, el placer no es un fin en sí mismo, sino que las relaciones sexuales son un medio para la entrega. Entonces, cuando yo integro la sexualidad en el amor mediante la castidad, se convierte en un medio por el cual yo me entrego a mi pareja, pero si en algún momento no puedo entregarme sexualmente a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, porque no es el momento, pues entonces soy capaz de expresarle mi amor de un modo no sexual y no necesito recurrir a otras cosas para conseguir saciar una especie de necesidad fisiológica si he sido capaz de controlarla. En segundo lugar, la comprensión de la sexualidad. Es muy importante hacer una especie de recomprensión de la sexualidad para desmontar esa especie como de ideas que nos han metido sobre la sexualidad y entender que cuando uno implica el cuerpo, implica el corazón. Para entender también que no es solamente un paso más dentro de una relación, sino que realmente es un paso definitivo que sella una unión y un vínculo total entre los cuerpos, entre las almas de las personas que tienen relaciones sexuales, y por lo tanto si yo comprendo bien lo que es una relación sexual, va a ser mucho más difícil que yo cometa una infidelidad con otra persona. En ese sentido os recomiendo mi libro Sexo, Cuándo y Por qué, que explica precisamente esto, todos los motivos por los cuales estamos llamados a comprender la sexualidad de un modo adecuado y a vivir la castidad. En tercer lugar, como os decía, hay heridas emocionales. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer para asegurarnos la fidelidad? Sanar las heridas emocionales que podemos tener. Al margen de la pareja, del matrimonio o del noviazgo, si yo tengo heridas emocionales por una carencia paterna, por una sobreprotección materna, por bullying en mi infancia, por un abuso, yo tengo que trabajar esas heridas emocionales internas para que luego no me afecten a mi vida de pareja, no me afecten a mi fidelidad. En ese sentido, puede ser necesario un trabajo simplemente personal, y para eso os recomiendo mi otro libro, Te amarás a ti mismo como Dios te ama, la fuente de la autoestima, un libro que es para la sanación de las heridas del corazón desde la perspectiva de Dios, y también puede hacer falta a veces una terapia para sanar esas heridas emocionales que podemos tener y que, oye, nos están dificultando pues que tengamos una relación en la cual todo fluya y que no vaya a tener de repente como un escape ahí de infidelidad de repente. Es muy importante también la comunicación, ¿no? Precisamente si la incomunicación puede ser un motivo que lleva a la infidelidad, es muy importante comunicarse de corazón en la pareja. Buscar tiempos de calidad para hablar cómo estoy, hablar del momento real de la relación, que los dos sepamos en todo momento qué siente el otro y en qué momento estamos, porque a lo mejor si el otro está sintiéndose mal y no me lo dice, pues entonces yo pienso que todo va bien y la otra persona está ahí súper frustrada y puede buscar compensaciones que le pueden llevar a la infidelidad. Entonces es muy importante cuidar la comunicación en la pareja de corazón a corazón, tiempos de calidad, ser muy sinceros y que estemos hablando de en qué momento está la pareja para evitar que se introduzcan ese tipo de problemas. En ese sentido también ver si hay algo en la relación que no está funcionando y ser muy sinceros, porque hay veces que hay algún aspecto de la relación que no funciona, que puede ser la relación con la familia de mi novia, o que puede ser cómo compaginamos los tiempos de trabajo y de encuentro, o que puede ser cómo estamos viviendo la sexualidad, o mil cosas que están molestando a la relación, que la están afectando y que están haciendo como que no funcione bien. Hay que focalizarse en esos problemas que vemos que hay en la pareja para tratar de solucionarlos. No dejarlos aparte y decir, bueno, ya se solucionarán, ya hablaremos de ello, ya pasará el tiempo, ¿no? Como gente que lo que tiende es a enterrar los problemas pensando que con dejarlos enterrados se van a solucionar. No se van a solucionar. Hay que afrontar los problemas de pareja y si no podéis solo, pues con ayuda, pero hay que afrontarlos porque si no, se convierte en una puerta abierta para la infidelidad. Es muy importante en tal sentido fortalecer la relación, o si veo que no puedo, dejarlo. O sea, si yo en la relación veo que mi relación se está desintegrando,
O lucho por ella o lo dejo. Lo que no hay que hacer nunca es que una relación se vaya muriendo poco a poco, dejarla ahí un poco en la cuesta abajo, porque entonces ahí sí que es muy fácil que se introduzcan infidelidades y entonces nos hagamos daño de corazón. Hay que hablar, hay que afrontar las cosas. Si una relación no funciona, luchamos para que funcione. Y si vemos que aún así no funciona y que no queremos luchar por ello, lo dejamos. Pero no seguimos por seguir, porque entonces luego vienen todos los problemas, dificultades, infidelidades, etc. También es importante saber que elegir es renunciar. Es decir, cuando yo elijo a una chica, estoy renunciando a todas las demás. Igual que cuando yo elijo el celibato, estoy renunciando a todas las mujeres. Y cuando una persona elige tener relaciones con todas las que pasan, está renunciando a la estabilidad. O sea, elegir es renunciar. Y eso es fundamental. Y no pasa nada. Uno tiene que asumirlo con normalidad. Porque la vida está hecha de elecciones que a su vez comportan renuncias. Lo de fortalecer la relación o dejarlo, obviamente, se refiere a las relaciones de noviazgo. Cuando una persona está casada y ya ha hecho ese juramento para toda la vida de que va a amar y respetar a la otra persona para siempre, entonces ya hay una de las alternativas que no vale dejarlo, sino que hay que luchar, sea como sea, para que ese matrimonio salga adelante, porque además se ha dado la gracia sacramental del matrimonio que permite que en cualquier situación, realmente con fuerza, con esfuerzo, con trabajo, pero podamos salir adelante, ¿no? Por lo tanto, si vemos que la relación no funciona y somos novios, puede llegar un punto en que veamos sencillamente que significa que no tenemos que estar juntos y lo dejemos. Pero si estamos casados, siempre, en cualquier caso, nos hemos comprometido a luchar por esa relación para que salga adelante, pase lo que pase. Y en tercer lugar, ¿qué pasa si ya ha habido una infidelidad? Si ya se ha dado una infidelidad, bueno, que es un tema, por supuesto, súper complicado, ¿no? Pues mirad, lo primero y más importante es pedir perdón. Pedir perdón a la persona que ha sido infiel, a la persona a la que se ha traicionado, pedirle perdón. Y pedirle perdón no una vez, sino las veces que sea necesario, porque hay muchas veces que con que nos digan una vez lo siento no es suficiente. Además, no solamente decirlo, sino demostrarlo, ¿no? Demostrar realmente que te arrepientes y pedir perdón las veces que sea necesario, sabiendo que has perdido la confianza de la persona que te quiere, ¿no? Y que en ese sentido pedirle perdón y hacer lo posible por compensar tu error es fundamental y hay que hacerlo constantemente y nunca darlo por sentado. Y además de pedir perdón, pues es obvio también perdonar, ¿no? Hay que intentar perdonar a la persona que ha cometido la infidelidad. Perdonar no es olvidar. Perdonar es elegir no tener en cuenta el daño recibido. Perdonar es elegir a cualquier deseo de venganza, a cualquier rabia, cualquier rencor. Perdonar es actuar como si hubiera olvidado, pero no tapando el problema, habiéndolo afrontado, pero no teniéndolo constantemente presente por el rencor y entonces retroalimentándolo, sino una vez que la persona me ha pedido perdón y yo he decidido perdonarla, como de algún modo ya dejarlo atrás, cortar ese lazo que te está atando al pasado, ¿no? También es evidente que puede haber infidelidades en las que se rompa algo de un modo tan profundo que la relación no pueda seguir. Esto sobre todo cuando son parejas de novios y no son matrimonios, ¿no? Pues hay veces que la infidelidad genera una herida tan profunda que no se puede sanar, ¿no? Y de hecho conozco parejas que después de tener una infidelidad siguen juntos, pero han cerrado en falso la herida y al final sigue ahí de fondo, se hacen daño, no se quieren y luego la relación acaba fatal, ¿no? O sea, también uno tiene que ser sincero si le han sido infiel, pues de pararse delante de la relación con un buen discernimiento y decir, a ver, ¿realmente yo puedo seguir adelante con esta relación habiendo habido una infidelidad o no puedo? Y si no puedes, pues entonces, por mucho dolor que tengas en tu corazón, dejarlo. Aunque sea a lo mejor preventivamente, que luego igual resulta que te das cuenta de que sí eres capaz de perdonar, pero cuando el dolor es muy intenso, hay veces que lo mejor es dejarlo. Cuando estás casado es diferente. Cuando estás casado es cierto que la Iglesia nos llama a perdonar la infidelidad y a seguir con esa persona, a quererla, a amarla, a perdonarla como el Señor lo hizo y a dar a los hijos un contexto de estabilidad, ¿no? Aún así puede haber matrimonios en los cuales eso no se pueda sanar y entonces la Iglesia recomienda que hay momentos en los que puede ser bueno separarse. No divorciarse, pero sí separarse, ¿no? Intentando que sea una separación temporal, que luego pueda confluir en volver a encontrarse. Yo conozco matrimonios que les ha pasado eso, por una infidelidad se han separado y después de un tiempo en separación han vuelto juntos y han sanado su relación y trabajan juntos y siguen adelante, ¿no? Con la gracia de Dios, la verdad que todo es posible. Es importante comprender que cuando ha habido una infidelidad se ha perdido la confianza de la persona a la que se ha sido infiel y por lo tanto la confianza hay que volver a ganársela, ¿no? Cuando un hijo pierde la confianza de su padre porque le pilla con droga, lo que no puede pretender el hijo es que el día siguiente ya confíe en él como si hubiera pasado nada, no. O sea, el hijo tiene que ganarse la confianza de su padre sí o sí. Pues en las parejas en las que ha habido infidelidad pasa lo mismo. Hay que ganarse de nuevo la confianza de la otra persona
porque la otra persona está traicionada, está herida y ahora mismo está a la defensiva y entonces tiene dudas y no confía en mí. Claro, normal que no confíe en mí, pues porque la he fallado. Entonces tengo que ganarme la confianza con actos concretos, con actos de amor, con palabras, con un montón de medios y todo lo que pueda para volver a ganarme la confianza de la persona a la que he hecho daño. Si ha habido una infidelidad, también es muy importante cerrar esos vínculos, porque puede haber personas que cuando han sido infieles como que se queda ese vínculo abierto, porque también a lo mejor han hecho daño a la otra persona, ¿no? Que puede pasar, y entonces como que se quedan ahí como vínculos abiertos. Si uno quiere superar una infidelidad, tiene que cerrar los vínculos con la persona con la que ha sido infiel. Tomar distancia, contacto cero, todo lo que sea absolutamente esencial para recuperar esa confianza de la pareja o del esposo o de la esposa, ¿no? Y por supuesto, desde la perspectiva cristiana, darse cuenta de que Dios puede sanar los corazones rotos, de que Dios lo puede sanar todo, ¿no? No milagrosamente, sino con trabajo humano, pero que es cierto que Dios todo lo puede. Que en tal sentido, Dios nos llama a ser fieles, en ese sentido a trabajar y nos da su gracia como para que seamos fieles y no fallemos a la persona que nos ha dado su corazón. Nos llama a prevenir la infidelidad para que no caigamos en ella y cometamos un error del que nos arrepintamos. Y en tercer lugar, si ha habido una infidelidad, el Señor nos llama a pedir perdón, a ganarnos la confianza, nos llama a perdonar a la otra persona y el Señor puede sanar las heridas del corazón y puede sanar y hacer nueva la relación. Hablemos las cosas, tratemos de sanarlas y dejemos que su gracia haga nueva nuestra relación. Espero que los consejos os hayan ayudado. Si el vídeo os ha ayudado y os parece que es iluminador, pues compartirlo con otras personas que puedan estar viviendo esto. Y nada, ánimo y adelante. Suscríbete.